para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos. La Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. ¿Qué tal, Zacatecas? ¿Qué tal, amigos de Radio Zacatecas? Los saludo desde esta ciudad capital en el programa Comunicación Transparente Contraloría en Radio. Pues hoy tenemos un programa muy interesante, hoy 20 de septiembre, que aprovechamos este día para enviarle al ciudadano gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, un cordial saludo de parte de todos los compañeros de la Contraloría que hoy está festejando, como decíamos, su cumpleaños. Y bueno, pues a nombre del ingeniero Gerardo de Ávila, que por cuestiones de trabajo, que hoy está en la Ciudad de México en la 9ª Semana Nacional de Transparencia, que se está celebrando del 19 al 21 de septiembre, pues allá le enviamos un cordial saludo, pues también nos puede escuchar por internet ya aquí en Radio Zacatecas. Y bueno, amigos, pues ya entrando en materia en este programa ya gustoso para todos que nos dicen ahí en las redes sociales que les gusta este programa. Hoy tendremos un programa interesante. Dejamos pendientes muchas cosas hace 8 días con el licenciado Ramiro Piedra Agüero, que nos está acompañando el día de hoy, del director de la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Contraloría. Y bueno, pues también nos está acompañando el jefe del Departamento de Quejas y Denuncias, el licenciado Eduardo Gaitán Barraza, que le damos la bienvenida. Gracias. Y ahorita pues estaremos hablando con ellos, temas importantes, tema de la Ley de Responsabilidades, de lo que hace la Dirección Jurídica y de Responsabilidades. Y para dar inicio a este programa, tenemos aquí a nuestra compañera colaboradora, Erika Lechuga. Erika, muy buenas tardes, quien nos estará dando a conocer las direcciones de las redes sociales, los teléfonos en los que usted puede hacer preguntas a este programa. Erika. Gracias, Jorge, y pues así es, un saludo para el ingeniero y felicidades al gobernador. Y pues sí, así es, ya sabe que se puede comunicar con nosotros a través de los diferentes medios para hacerlo, como es Facebook, donde nos encontrará como Comunicación Transparente, y Twitter, síganos como @_transparente. También llámenos marcando el 92 565 40, el 92 5 68 67 o al 01800 llámanos marcándolo 01800 55 26 26 67 o aquí a cabina al 924 05 32, Jorge. Así es, Erika, muchísimas gracias, para que las redes sociales se empiecen a mover y los teléfonos hagan las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, en especial al licenciado Ramiro Piedra Agüero, que le agradecemos nuevamente estar en este programa. Hace 8 días nos acompañó y bueno, pues causó mucha expectativa este programa por lo que hace la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Contraloría. Entrando en materia, licenciado, nos da mucho gusto y sobre todo queremos hablar de un tema que hace unos días, si acaso meses, fue muy visto en los medios de comunicación y sobre todo mucha gente tiene duda, primeramente sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Escuchamos en la legislatura que por ahí hubo una iniciativa para aprobarla y que queda derogada la otra Ley de Responsabilidades. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva Ley de Responsabilidades? ¿Ya fue aprobada, por cierto? ¿Ya está bien vigente? ¿O cuándo entra en vigencia esta ley? Gracias, muy buenas tardes a todos quienes amablemente nos escuchan. Agradezco infinitamente la invitación que me hacen para acudir nuevamente a este foro tan importante de comunicación. Y en cuanto al tema que me planteas, quisiera retomar que efectivamente la iniciativa de nueva Ley de Responsabilidades fue presentada ante la legislatura por parte de la diputada María de la Luz Domínguez. Una vez que se siguieron las etapas del proceso legislativo que la normatividad vigente indica, se determinó aprobar este proyecto de ley, remitirlo al señor gobernador para su promulgación e inicio de vigencia, y derivado de diversas inconsistencias en el proceso legislativo y algunas otras cuestiones de carácter formal que se detectaron en esta
determinación emitida por la legislatura al gobernador, en ejercicio de las facultades constitucionales, el mandatario estatal determinó observar esta norma, esta ley de responsabilidades, y regresarla al seno de la legislatura a efecto de que se vuelvan a analizar algunas de las precisiones que, insisto, de manera muy institucional se detectaron a la hora de que se llevó a cabo el proceso de deliberación, de discusión, tanto en comisiones como a la hora de subir al pleno el proyecto correspondiente. Y estamos en la espera de que precisamente los señores diputados en este periodo ordinario retomen el tema y se pueda contar con una ley de responsabilidades a la brevedad posible. Además, desde luego, de las novedades que plasmó la diputada Domínguez en este cuerpo normativo, la Contraloría, en un seguimiento muy constante de lo que fue el trabajo legislativo para la conformación de la ley, aportó diversas cuestiones que resultan trascendentales para el manejo de los procedimientos de responsabilidades en los que se ven inmersos los servidores públicos. ¿Cómo cuáles, licenciado? Estamos hablando de sanciones, se modifica el catálogo de sanciones, se hace incursión, por lo menos esa es la propuesta por parte de la Contraloría, de además del apercibimiento, la destitución, la inhabilitación, la multa, las multas, se incluye el trabajo comunitario. Se acortan los tiempos en los procedimientos, ya no sería un proceso tan tortuoso como es el que actualmente se contempla en la ley de responsabilidades, los tiempos serían mucho más ágiles. Se plantea o se considera la posibilidad de tener un cuerpo normativo que integre la mayoría de las figuras jurídicas que se requiere en una materia tan importante como es la de responsabilidades de los servidores públicos, lo que la vigente ley, no nos da, porque es una ley que deja muchos cabos sueltos, que deja muchas lagunas, y la idea sería contar con un instrumento normativo que facilite la actuación de las autoridades que tienen a su cargo la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad, pero que además de ello también otorgue certidumbre jurídica a quienes sean parte de ese procedimiento, es decir, a los servidores públicos, que haya términos definidos, que se determinen los mecanismos a través de los cuales habrán de ofertar sus pruebas, cómo se van a valorar, etcétera. No es la idea es tener un cuerpo normativo que facilite la actuación de la autoridad, pero que a la vez respete desde luego las garantías de legalidad, de audiencia y del debido proceso que debe garantizarse a todo ciudadano. Podríamos decir pues que la ley de responsabilidades, que en este momento está vigente porque la nueva todavía no está adecuada ya a los tiempos que estamos viviendo ahora. En realidad, mucho de la problemática que nosotros encontramos a la hora de emitir una determinación tiene que ver precisamente con esa cuestión. Finalmente, los cuerpos normativos tienen que irse adecuando, no solamente el tema de responsabilidades. Cuando a través del ejercicio constitucional la legislatura emite una determinación legal, evidentemente lo hace atendiendo a las circunstancias históricas que se viven en cada etapa. Y esta situación evidentemente debe ir evolucionando, y la ley de responsabilidades, insisto, no es la excepción. Efectivamente, desde el otro programa comentábamos que este tema es relativamente nuevo. Los tratadistas, los doctrinarios, los conocedores de la materia, en realidad no han realizado tantas aportaciones. Incluso los propios tribunales federales, en términos de jurisprudencia, no hay una gama tan amplia como pudiera haber en otros temas jurídicos. Es un tema que conforme se van actualizando las hipótesis, conforme se va dando la evolución social, política, cultural, económica del país, se van gestando y se van integrando los criterios. Entonces, es una gran responsabilidad el formar parte precisamente de todo este proceso de integración y de conformación de un régimen jurídico que permita, insisto, la certidumbre de contar con autoridades debidamente identificadas, con autoridades que tengan facultades definidas, y además de eso, que quienes somos sujetos a esta ley, pues también contemos con un instrumento que sea acorde a las necesidades actuales, que incluya los mecanismos de defensa necesarios, es decir, que se acabe de alguna forma con la discrecionalidad, que haya
mayor certidumbre en las determinaciones que se emiten por parte de la autoridad y que los destinatarios tengan conciencia de que en el caso de incurrir en alguna falta, pues serán acreedores a una sanción, ¿no? Que es una consecuencia lógica. Al final del día se supone que es una cuestión que debe evitarse. Uh-huh. Es decir, las sanciones contempladas en la ley de responsabilidades solamente debiesen aplicarse de manera extraordinaria. Desafortunadamente la práctica, la cotidianidad nos está diciendo que hoy día los servidores públicos estamos incurriendo cada vez más en faltas que ameritan la aplicación de una sanción. Entonces, ojalá esta reflexión sirva para conminar a todos los servidores públicos a que trabajemos de manera responsable, de manera transparente, y que en el ejercicio de nuestra función actuemos solo dentro del margen que la ley nos permite, evitar llegar a instaurar un procedimiento, a ser objeto de una sanción y demás, ¿no? Bien, licenciado, los servidores públicos que ahorita se les está instaurando un procedimiento administrativo, perdón, están siendo auditados por la ley de responsabilidades que está ahorita vigente, y los que se van a auditar o a iniciar procedimiento en lo posterior sería ya conforme ya entre en vigencia la otra ley, ¿verdad? Sí, solamente vale la pena hacer la puntualización de que las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, de la Auditoría Superior del Estado, de la propia legislatura, incluso de las Contralorías municipales, no deriva directamente de la ley de responsabilidades. Uh-huh. Otros cuerpos normativos, como la ley orgánica, como la ley de fiscalización, son los que facultan a estas autoridades para poder llevar a cabo la revisión del gasto, para verificar cómo se ejecutan los recursos públicos, cómo se atiende a los usuarios, etcétera. La ley de responsabilidades es el instrumento en el que se contienen finalmente aquellas conductas específicas que tienen que ver con el ejercicio de la función pública, pero no quiere decir que de la ley de responsabilidades emane la facultad de la Contraloría para poder auditar. Es decir, independientemente de la vigencia de la ley actual o de la que en su caso llegue a promulgarse por el Ejecutivo del Estado una vez que ésta sea autorizada por la legislatura, las facultades para llevar a cabo auditorías, para poder revisar o fiscalizar el ejercicio de la función pública por parte de quienes estamos dentro de la administración pública estatal, pues no se verá afectada. Bien, pues sin duda es un tema interesante, amigos nuestros que nos escuchan por Radio Zacatecas en este programa. La ley de responsabilidades ahorita está en un proceso legislativo que esperemos si pronto sea aprobada por nuestros diputados. Y bueno, pues para continuar con nuestro programa, amigos, tenemos a nuestra compañera Erika Lechuga, que nos tiene ahí ya las redes sociales, están haciendo unas preguntas. ¿Tenemos preguntas, Erika? Sí, así es, Jorge. Fíjate que nos pregunta Carla Gutiérrez que si la asesoría que brinda la dirección a su cargo, se refiere ella del programa anterior, ajá, que brinda la asesoría de la dirección a su cargo en cuanto al presentar una queja o denuncia, si es gratuita o tiene algún costo. Bien, para contestar esa pregunta, ahorita ya tenemos aquí también en nuestra cabina al licenciado Eduardo Gaitán, quien es el jefe del departamento de quejas y denuncias, que nos va a responder esa pregunta. Sí, adelante. Con mucho gusto, muchas gracias. Licenciado. Mire, con respecto a la pregunta que nos hace Carla, quiero manifestarle que la orientación es completamente gratuita, no cuesta absolutamente nada. Al momento en que la ciudadanía o las personas que quieran interponer una denuncia quieran acudir a la Contraloría, los esperamos con mucho gusto. Les orientamos con respecto de cómo debe de ser una queja o denuncia en contra de un servidor público que presuntivamente ha cometido una irregularidad administrativa, que es precisamente a lo que nosotros nos dedicamos. Una vez que se ha orientado a la persona y que tiene las causas suficientes para instaurar una denuncia, entonces nosotros con esos elementos estamos en aptitud de incoar un procedimiento administrativo y hacerle llamar a ese servidor público que nos informe si es cierto, si es falso aquello de lo que se le denuncia. Efectivamente, pero es gratuito y con mucho gusto le esperamos en la Contraloría. Erika, o la otra pregunta que tenemos por ahí de nuestro auditorio. Sí, gracias, Jorge. Y pues nos preguntan también
La vez pasada, licenciado Piedra, usted nos explicaba que era una carta de inhabilitación y nos preguntan también que si nos puede explicar nuevamente qué es esa carta de inhabilitación y por qué es necesaria. Claro que sí, con mucho gusto. Les explicábamos la ocasión anterior que existen algunos trabajos, sobre todo en la administración pública, en los que como uno de los requisitos de contratación piden que el servidor o el ciudadano que vaya a ser contratado demuestre que no ha sido inhabilitado, que no ha sido sujeto de un procedimiento de responsabilidad que pudiese en todo caso afectar el desempeño que vaya a tener dentro de la dependencia o del organismo que pretenda contratarlo. En ese sentido, la Contraloría cuenta con una base de datos que se alimenta por los diferentes órganos de control en el país y en el que se contienen los nombres de aquellas personas que han sido sujetas de procedimiento y este ha culminado con la aplicación de una sanción administrativa, básicamente consistente en la inhabilitación para prestar un servicio público. Entonces, lo que nosotros hacemos una vez que cualquier ciudadano que requiera una carta de no inhabilitación acude con nosotros es a través de del folio de su identificación o su credencial de elector o bien de su CURP, nosotros rastreamos en la base de datos si esta persona se encuentra en ese supuesto, es decir, si ha sido inhabilitada para el desempeño de un cargo público. De no ser así, el sistema nos genera un documento que nosotros llamamos carta de no inhabilitación, en el que se hace constar que tal persona no ha sido sujeta a procedimiento administrativo y que por tanto se encuentra en aptitud de poder formar parte de la administración pública toda vez que no ha sido inhabilitado. Eso también aplica para otros estados, o sea, si viene una persona de un estado vecino, Aguascalientes, San Luis Potosí, viene a pedir trabajo aquí en gobierno del estado, ¿también va a aparecer en esa base de datos si ha tenido algún procedimiento administrativo o alguna sanción? Sí, así es, porque insisto, nosotros registramos las sanciones que nos hacen favor de remitir la totalidad de los órganos de control de las diferentes dependencias que se encargan de vigilar el correcto ejercicio de la función pública, inclusive el Consejo de la Judicatura Federal de manera casi mensual nos está remitiendo las determinaciones que emite, en las que en muchos de los casos ha inhabilitado servidores públicos. Entonces nosotros, además de tomar nota de las determinaciones, alimentamos el sistema con los nombres de las personas que fueron sancionadas. Yo creo que también es importante mencionarle a nuestro auditorio que pues también desea o va a ser contratado para gobierno del estado, también esas cartas de inhabilitación las expiden los kioscos de gobierno que están en distintos puntos de la ciudad. Así es, a través del mismo elemento de identificación, es decir, la identificación oficial o la CURP, con eso en el kiosco se puede expedir una carta de no inhabilitación. Bien, nuestra tercera pregunta, Erika, del auditorio, por favor. Sí, así es, Jorge, gracias. Y también va enfocada para el licenciado... Sí, Gaitán, perdón. Dice, la Contraloría, en un caso de queja o denuncia, ¿a quién defiende? ¿Al ciudadano o al servidor público? Eso es muy interesante. Sí, efectivamente. Bueno, dentro de los derechos que tiene la ciudadanía es precisamente el de denunciar hechos que tengan una repercusión, que tengan un impacto social. La misma gente, sin ser servidor público, la misma ciudadanía puede acudir a denunciar hechos irregulares administrativos en contra de un servidor público. Sin embargo, de igual forma, servidores públicos también tienen la facultad de incoar de denunciar o de levantar auditorías, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, que somos la Contraloría, a determinados entes u organismos del Estado, para que a partir de allí se pueda instaurar un procedimiento administrativo. En este caso se trata, por ejemplo, de una persona que quiere denunciar a un servidor público. Es obvio, es lógico que nosotros tengamos que llamar al servidor público para que se defienda. Esto es una cuestión, es un derecho procesal. En ese caso, él nos informará si son ciertos, si no son ciertos los hechos que se le imputan. Ya dependerá también de las pruebas que nos ofrezca la persona que venga a traernos una denuncia.
Pues se trata de que finalmente, al llevar este proceso administrativo prácticamente en forma de juicio, culmine en una resolución que, si tenemos los suficientes elementos, recaerá jurídicamente en una sanción en contra del servidor público, según las pruebas que nos hayan aportado, según sea también la irregularidad cometida, y esas sanciones pueden ser desde una amonestación privada hasta una inhabilitación, hasta por 20 años, vamos. Eso es según nuestra legislación vigente. Adelante, licenciado Ramiro. Gracias. Ahondando un poquito más en la respuesta del licenciado Gaitán, quisiera recordar o retomar algo que comentábamos en el programa anterior, y es precisamente lo relativo al bien jurídico que se tutela con los procedimientos de responsabilidad administrativa. No es propiamente que la Contraloría defienda a un servidor público o defienda al ciudadano que fue víctima de este. Por encima de los intereses de un particular, hablando incluso de servidor público, debe ponderarse el correcto ejercicio de la actividad, del empleo, del cargo que cada uno de nosotros desempeña dentro de las dependencias de los organismos que forman parte de la administración pública estatal. La Contraloría es un órgano interno de control que tiene como prioridad el vigilar que en la medida de lo posible los servidores públicos se conduzcan de manera transparente, eficiente, que se distingan por la honradez, que parecieran hoy características o cualidades en desuso, pero sin embargo el trabajo cotidiano es a lo que finalmente nos debe llevar. Entonces, lo que la Contraloría va a ponderar en un litigio de esta naturaleza es que se respeten en todo momento las garantías y los derechos del ciudadano, y que además haya una garantía de legalidad también para el servidor público, y siempre vincular estos dos elementos a efecto de garantizarle al pueblo, a la ciudadanía en su conjunto, que hay un órgano que está vigilando, un órgano que está previniendo en la medida de lo posible también que se cometan cualquier tipo de arbitrariedades, que haya abusos, excesos u omisiones por parte de quienes tenemos la responsabilidad de prestar un servicio público. Entonces, insisto, por encima de los intereses del particular, por encima de los intereses del propio servidor público, lo que se va a ponderar es la prestación de un servicio en términos de lo que establece la propia Constitución: eficiencia, honradez, lealtad, legalidad y demás. Es la ponderancia que tiene que estar siempre de estos valores. Bien, para describir un poquito más de lo que es queja y denuncia, para que nuestros radioescuchas lo entiendan un poquito mejor, licenciado Gaitán, ¿qué entendemos por una queja, por una denuncia? O sea, si un servidor público a mí me trata mal, ¿puedo ir a quejarme? Si un servidor público me altera un documento o no me da un documento o no hace el procedimiento que debe de hacer, ¿eso es una denuncia? Efectivamente, una denuncia es una narrativa de hechos que nosotros escuchamos en determinado momento. Al sentirse un ciudadano que es vulnerado en sus derechos, al acudir, por ejemplo, a una ventanilla en donde le van a atender un servidor público, hacer un pago, hacer un trámite, determinado servicio prestado por el Estado, cualquier dependencia, si aquel se siente vulnerado, desde que le hayan faltado el respeto incluso, hasta que le hayan solicitado dinero para lograr ese servicio, que obviamente no tenemos nosotros la obligación de darle al servidor público una dádiva o un dinero a cambio de ese servicio, es precisamente una de las causas por las que él puede acudir, esa persona, con nosotros, y para a partir de ahí instaurar un procedimiento administrativo en contra de ese servidor público. La consecuencia, o más bien la finalidad de esto, es erradicar ese tipo de prácticas. Hay muchas más causas, desde pedir dinero, desde faltar al respeto, desde hacer, como dices tú, Jorge, un documento mal hecho, falsificado, alterado, etcétera, hasta el mal servicio que se preste, y todas estas cuestiones son causas de una denuncia. Yo creo que hay que ser reales en este sentido sobre la queja y la denuncia, porque muchas de las personas, de los ciudadanos, evitan no realizar una queja, una denuncia en contra de un servidor público
porque dicen que es mucho trámite de eso. Pero como le explicaba aquí el licenciado Ramiro Piedra, se tiene que llevar a cabo un procedimiento y se le tiene que dar tanto el derecho al servidor público para que se defienda de estas situaciones. Entonces, amigos nuestros que nos escuchan, que han tenido algún problema con algún servidor público, que tengan la documentación necesaria para comprobar lo dicho que se está mencionando en esa queja y denuncia, pues que asistan a esta Contraloría Interna, específicamente a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades, y con el licenciado Eduardo Gaitán Barraza, jefe del Departamento de Quejas y Denuncias, a que realicen su trámite y que pues erradiquemos este tipo de situaciones, porque más que nada para eso fuimos contratados, para atender bien a la ciudadanía, para realizar los trámites que la ciudadanía requiere, y por eso pues estamos en este tipo de trabajos. Por último, licenciado Ramiro, ¿algo que quiera agregar a nuestros radioescuchas de este programa? Pues finalmente enfatizar en la invitación que haces para que la ciudadanía sienta la confianza de poder acudir con nosotros cuando se vean inmersos en alguna situación como las que se han descrito a lo largo del programa, en el entendido de que nosotros manejaremos la información con la discrecionalidad que el caso amerite, con el profesionalismo que se requiera para poder dar una alternativa de solución y mejorar el servicio. Finalmente, en función de que la ciudadanía se atreva a cuestionar, se atreva a exigir el respeto a sus derechos, creo que como servidores públicos podremos ir mejorando. Entonces, insisto en la invitación para que en un marco de respeto, desde luego, los ciudadanos se atrevan a cuestionar el mal ejercicio de los servidores públicos, levanten la voz en la medida de lo que el marco normativo les permite, desde luego, y en base a eso empezamos a construir una nueva cultura del servicio público en el que hay, insisto con esto, se den resultados eficientes, en el que se resuelvan rápidamente los planteamientos de los ciudadanos, en el que se sientan bien atendidos, porque en la medida en lo que esto suceda, pues la administración pública tomará un nuevo rumbo y se empezarán a satisfacer todas las necesidades que de alguna manera quejan a nuestra sociedad hoy en día. Y sobre todo, licenciado Ramiro, que el ciudadano que quiera interponer una queja o denuncia contra un servidor público, pues cuente con las pruebas necesarias, porque si esto no lo hace, si esto no lo tiene, estas pruebas, pues aquí el Departamento de Quejas y Denuncias no va a poder dirimir esta situación, ¿o no, licenciado Gaitán? Bueno, respecto de las pruebas, efectivamente, en el derecho administrativo nosotros sabemos que son preponderantemente valoradas las documentales. Sin embargo, en el presente caso nosotros podemos admitir aquellas que no vayan contra derecho, las que nos señale el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que son desde testimoniales hasta instrumental de actuaciones, pero son admitidas siempre que estén adecuadas a derecho, son admitidas y son desahogadas ahí con nosotros también. Bien, pues es una dirección que le sirve mucho a la ciudadanía por la situación de la queja y denuncia de un servidor público. Díganos dónde pueden acudir. Ya estamos en Ciudad Administrativa, en el edificio de Contraloría, en la Dirección Jurídica de Responsabilidades, con licenciado. ¿Algún teléfono, correo electrónico que puedan...? Sí, tenemos el 92-565-44. Bien, ahí pueden acudir con el licenciado Eduardo Gaitán, que es el jefe del Departamento de Quejas y Denuncias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en las redes sociales, Erika? Por el momento no, Jorge. Fíjate que ya no tienen más preguntas, quedó todo muy aclarado gracias al profesionalismo de los licenciados y pues hasta ahorita no. Bien, pues muchísimas gracias, amigos radioescuchas. Créanme que ha sido un gusto el estar hoy con ustedes a nombre del ingeniero Gerardo de Ávila González, aquí en el programa de Comunicación Transparente Contralor en Radio. Lo mandamos saludar, que está ya en la 9ª Semana Nacional de Transparencia en la Ciudad de México, los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año. Le mandamos un fuerte abrazo y pues le invitamos para que nos acompañe dentro de 8 días en el programa Comunicación Transparente Contraloría en Radio, a la 1:30 de la tarde por Radio Zacatecas, que también ya nos puede escuchar por internet. Me parece que la dirección de internet de Radio Zacatecas es, Erika.
Así es, Jorge, es www.radiozacatecas.mx. Escúchanos. Así es, y bueno, pues le tendremos otro invitado muy especial dentro de 8 días. Ya se lo daremos a conocer en las redes sociales y pues agradezco su presencia. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Jorge Orestes. Lo esperamos dentro de 8 días. Contraloría en Radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad Que hoy demanda transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación transparente.